Quítenme a este perro de encima, gritó el médico, tambaleándose hacia atrás. El perro militar seguía gruñendo, enseñando los dientes, tirando de la correa como si quisiera golpearlo de nuevo. En la camilla, un Navy SEAL herido intentó incorporarse, furioso, mientras la sangre oscurecía el costado de su camuflaje blanco. Sombra, abajo, rugió. Pero Sombra no escuchó. Porque esto no era miedo, era reconocimiento. Afuera, la tormenta de Alaska azotaba la base con tanta fuerza que las ventanas temblaban. Sin vuelos, sin refuerzos, sin salida. El doctor no dejaba de gritar: hay que sacar a ese animal del hospital ya. Y todos le creyeron. Todos excepto la enfermera novata. Ava dio un paso adelante, tranquila, rubia, tranquila, ojos azules. No se apresuró a sujetar al perro. Observó lo que Sombra sostenía. Algo roto y metálico se enganchó entre sus dientes. Ava se agachó con manos firmes y lo sacó con cuidado de su boca. Una insignia militar se arrancó limpiamente. El pecho del doctor. Ava lo miró confundida. Luego miró al doctor y en el momento en que sus ojos se encontraron con los de ella, su rostro cambió como si se diera cuenta de que ella no era solo una enfermera, y susurró una frase que hizo que a Ava se le revolviera el estómago. Antes de empezar, si te gustan las historias médicas militares intensas como esta, tómate 2 segundos para comentar desde dónde estás viendo y suscríbete. Realmente ayuda a que estas historias lleguen a más personas. Ahora, déjame llevarte a Alaska, donde la nieve no cae. ¡Ataca! La tormenta ya se había tragado la base cuando la camilla llegó al pasillo. Condiciones de visibilidad nublada, viento tan fuerte, las ventanas del hospital temblaban como si respiraran. El hospital militar era pequeño, con poco personal y funcionando con energía de emergencia. 2 enfermeras, un médico de urgencias cansado, un técnico médico y 5 Navy SEALs que parecían sacados de una pesadilla congelada. Vestían camuflaje blanco, empapados, con la cara en carne viva. Del frío, y uno de ellos estaba atado con una gasa apretada contra su costado. Tenía la mandíbula tan apretada que parecía que se iba a romper un diente. Pero lo más peligroso en el pasillo no era la foca herida. Era el perro. Caminaba junto a la camilla como una sombra de músculo. El perro se llamaba Sombra. Y no actuaba como un perro de trabajo normal. No observaba las esquinas. No estaba tranquilo. Estaba tenso. Demasiado tenso. Sus oídos seguían cada puerta. Sus ojos seguían cada mano que se movía. El adiestrador tiró suavemente de la correa, susurrando órdenes en voz baja. Pero el cuerpo de Sombra permaneció enroscado. Como un resorte. Y cuando entraron a urgencias, el médico de turno tomó miró al perro e inmediatamente frunció el ceño como si fuera un problema que no quería. No era un corpsman de la vieja escuela. No era un perro de combate. Era un contratista civil que vestía un uniforme limpio y una placa que indicaba su pertenencia. Señaló a Shadow. Y espetó: controlen a ese perro antes de que lo mate yo mismo. La sala se quedó en silencio. Incluso las focas se detuvieron. El rostro del cuidador se tensó. La foca herida en la camilla intentó levantar la cabeza, con los ojos brillantes, pero el dolor la azotó. Lo bajó. Los labios de Sombra se curvaron. Un gruñido bajo salió de su pecho, profundo y feo. De esos que te tensan la piel. El médico no se echó atrás. Él dio un paso adelante con la voz más alta, como si actuara para un público. Esto es un hospital, no una perrera. No. No importa qué chaleco lleve puesto. Quíteselo. Y ahí fue cuando Sombra explotó. Una arremetida violenta, dientes, un destello de pelaje y rabia. El doctor gritó mientras Sombra se aferró a su mano y tiró hacia atrás con tanta fuerza que hizo que todos se estremecieran. Sombra abajo, rugió la foca desde el camilla y la voz se quebró por el dolor y la autoridad. El manejador tiró de la correa, estaba tan fuerte que su bota resbaló sobre la baldosa. Sombra la soltó, pero no retrocedió. Se quedó plantado, gruñendo, con la mirada fija en el médico como si quisiera otro mordisco. La sangre goteaba al suelo. El doctor se aferró la mano y escupió:
Su animal está fuera de control. Sáquenlo de mi sala de emergencias, estúpidos hijos de E. Se detuvo, pero el odio permaneció en su rostro. El líder del equipo SEAL dio un paso adelante furioso, y por un segundo parecía que esto estaba a punto de convertirse en algo feo. La tormenta aullaba afuera, las luces parpadeaban y el hospital de repente se sintió muy, muy pequeño. Y fue entonces cuando apareció la enfermera novata. Adelante. Ava, cabello rubio recogido hacia atrás, uniforme azul claro bajo una gruesa capa. Chaqueta térmica, ojos azules tranquilos que no encajaban con el caos que la rodeaba. Ella no levantó la voz. No regañó al perro. Ni siquiera pareció impresionada por 5 operadores armados que llenaban su sala de emergencias. Veía como una sala de guerra. Se agachó lentamente frente a Sombra con la palma abierta, firme como un metrónomo. El gruñido de Sombra se suavizó, pero sus ojos nunca dejaron el doctor. Ava siguió su mirada y notó algo que todos los demás pasaron por alto. De la boca de Shadow colgaba un desgarrado. Un trozo de tela y una insignia militar, arrancada del pecho de alguien. Ava extendió la mano con cuidado y Shadow la dejó como si la hubiera estado esperando específicamente. Sacó la placa de su bolso. Su boca y la sostuvo en su mano. Estaba fría, húmeda por la nieve derretida y la saliva, y manchado con una pequeña mancha de sangre. A primera vista parecía normal, el tipo de cosa que verías en una base. Todos los días. Pero Ava no solo lo miró. Lo estudió. Su pulgar rozó el borde. Sus ojos se entrecerraron levemente. El médico seguía gritando, seguía exigiendo que se llevaran al perro, seguía actuando como la víctima. Pero la atención de Ava se mantuvo en esa placa porque algo en ella se sentía mal, demasiado ligera, demasiado barato. El grabado era superficial. Y el cierre de la parte trasera, el cierre estaba mal. El líder del equipo SEAL se dio cuenta de su. La miró fijamente y le espetó: enfermera, deje de jugar con eso. Necesitamos tratamiento. Ava no discutir. Ella no lo desafió. Simplemente se puso de pie, caminó hacia el médico y levantó la placa entre ellos. La expresión del doctor cambió por medio segundo. Solo medio segundo, como si su cerebro se hubiera desvanecido, como si no esperaba que nadie se diera cuenta. La voz de Ava era tranquila cuando habló. Esto se te fue. El doctor tragó saliva con dificultad y luego forzó una risa. ¿Y qué? Es mío. Te lo devuelvo. Ava no lo hizo. Lo inclinó ligeramente bajo la dura luz. Luces y se le encogió el estómago porque la insignia no tenía el sello militar estándar en la parte posterior. Y si no se había emitido, entonces el hombre que lo llevaba no pertenecía allí. Ava lo miró con ojos más fríos ahora, y en ese momento el gruñido de Shadow regresó bajo, de advertencia y hambriento porque la enfermera novata acababa de darse cuenta de algo aterrador. La tormenta no los había atrapado en el hospital con las focas. Los atrapó en el hospital con él. Reescribiré el guión con una narrativa mejorada, manteniendo la estructura y fluidez. Déjame hacerlo más vívido e inmersivo. Ava no lo acusó en voz alta. Todavía no. Había aprendido. Hace mucho tiempo que las personas más peligrosas no eran las que entraban ruidosamente, armadas y de forma obvia. Eran aquellos que podían estar allí con un uniforme planchado, con sangre filtrándose a través de una gasa envuelta alrededor de su mano, y aún así hacer que todos creyeran que eran ellos los que habían sido perjudicados. El vendaje del médico estaba apretado. Ahora tela blanca ya estaba manchado de oscuro y seguía lanzando miradas a la sombra como si estuviera calculando demandas en lugar de diagnosticando a los pacientes en la camilla. La foca rechinaba los dientes mientras luchaba por el dolor para sentarse y finalmente su líder de equipo pacientes quebraron. Doctor, nosotros necesitamos controlar el dolor y necesitamos que evalúen esa herida ahora. Los ojos del médico se deslizaron hacia el operador herido. Y por un segundo su expresión cambió a algo frío, algo irritado, como si el hombre que sangraba en su mesa no fuera más que una interrupción. Ava dio un paso atrás hacia la esquina. Y la placa rota, aún agarrada en la palma de su mano. No la dejó sobre el mostrador, no lo agitó ante seguridad.
Se lo guardó en el bolsillo del uniforme como si estuviera recogiendo pruebas en la escena de un crimen. Porque tal vez lo era. Luego volvió a interpretar su papel. La enfermera novata, la invisible, la máscara que la había mantenido respirando en situaciones peores que esta. Revisó sus signos vitales con manos firmes, cambió la solución salina. Bolsa presionó el estetoscopio contra el pecho de la foca y escuchó cómo sus pulmones respiraban entrecortadamente. Pero su mente estaba en otro lugar completamente distinto. El cierre de esa placa era de metal barato. El grabado era superficial, estampado a máquina, apenas estaba ahí, y la placa de soporte era de una aleación incorrecta. Si este hombre hubiera servido, habría sabido. Diferencia. Habría llevado esa insignia como si significara algo. En cambio, la llevaba como si fuera un elemento de utilería en una obra de teatro. Sombra no se relajó ni siquiera con su manejador murmurando órdenes en voz baja, ni siquiera con el líder del equipo forzando su propia respiración. En algo más lento y tranquilo. El perro se quedó mirando al doctor como si tuvieran asuntos pendientes. Abatenia había trabajado con unidades K9 en zonas de guerra. Sabía la verdad. No mordían porque fueran feroces. Mordían. Porque algo en lo profundo de su cableado gritaba peligro. La foca herida finalmente logró incorporarse. Un codo. Su voz sonó áspera. La sombra no hace eso, murmuró, sin dejar de mirar al doctor. Él es. Nunca había hecho eso. Su líder de equipo lo miró fijamente. Estás en shock. Pero la foca negó con la cabeza lentamente, con la mirada fija. Inquebrantable. No, te lo digo, no falla. Esa frase golpeó la habitación como un peso que caía. Por encima de el médico intentó recuperar el control. Enderezó la columna, se secó el sudor de la frente con la mano sana y... Esta es exactamente la razón por la que los perros no pertenecen a un entorno médico estéril. Creen que pueden llevar a sus animales a cualquier parte. Ava observó cómo su boca formaba las palabras, observó sus manos, observó cómo giraba la mano herida hacia adentro como si escondiera algo debajo de la gasa. Y entonces... Ella lo vio, el cordón de su identificación balanceándose ligeramente contra su pecho. El nombre impreso en letras mayúsculas, Dr. Hall. Pero la foto parecía demasiado fresca, demasiado nítida, como si hubiera sido plastificada el martes pasado. Y cuando sus ojos bajaron más abajo, notó que al código de barras le faltaba la marca de agua de seguridad que identificaba a cada base. Se suponía que debía tenerlo. Era algo pequeño, el tipo de detalle que la mayoría de la gente pasaría por alto, a menos que hubieran pasado años sobreviviendo al fijarse en las cosas pequeñas. A Ava se le encogió el estómago porque si no era un militar de verdad, entonces se había vuelto a este hospital de confinamiento de otra manera. Las luces del generador volvieron a parpadear, atenuándose durante medio segundo. Antes de regresar, una alarma leve sonó en algún lugar del interior del edificio. Una de las otras enfermeras, Carla, agotada y agotada, murmuró en voz baja: «Genial, se nos va a cortar la luz». El médico cortó inmediatamente la electricidad. En tono defensivo y preciso. «No toques el panel del generador. Ya me encargué». Ava levantó la vista. Ya lo había solucionado. Ese no era su trabajo. Ni siquiera cerca de su carril. Y la forma en que lo dijo, demasiado rápido, demasiado territorial. Hizo algo frío, se desplegó en el pecho de Ava. Ese viejo instinto. El que había enterrado. Hace años, pero nunca murió del todo. El que susurró: «Esto no es un problema médico. Es un problema táctico». Problema. Afuera, la tormenta de Alaska aullaba contra las paredes como si intentara abrirse paso hacia adentro. Adentro el aire se sentía más fino, más nítido. Ava se movió silenciosamente hacia la sala de suministros, caminaba con paso despreocupado, como si necesitara más gasa. La cabeza de Sombra giró para seguirla. El guía tiró de la correa. Pero Sombra se resistió con fuerza. El líder del equipo frunció el ceño con la confusión reflejada en su voz. ¿Por qué la está rastreando? Ava no respondió. No hacía falta. El perro ya había
En el almacén, Ava cerró la puerta con llave y finalmente sacó la placa del bolsillo. La giró bajo la áspera luz blanca. El resplandor de las luces fluorescentes. Sin número de serie estampado en el metal. Sin insignia de unidad. Listo. Sin autenticidad. Marcador. Y cuando presionó el pulgar contra la superficie, el metal cedió apenas. Ava dejó escapar un suspiro. Controlada, silenciosa. Ya no solo sostenía una placa falsa. Tenía la prueba de que un hombre había entrado. Un hospital militar cerrado en medio de una ventisca en Alaska con una mentira prendida en el pecho. Ella dio un paso, salió de nuevo al pasillo, y fue entonces cuando lo captó. Un destello de algo en el bolsillo de la bata del médico, una pequeña frasco de vidrio. Se movió como si no quisiera que nadie lo viera, presionándolo más profundamente en la tela mientras caminaba hacia el botiquín. Ava entrecerró los ojos. Ese botiquín contenía morfina, ketamina, sedantes, medicamentos que se usan para estabilizar a los operadores lesionados y mantenerlos con vida. Medicamentos que también podrían detener la muerte de alguien. Respirando si la dosis se desviaba. El médico echó un vistazo a la habitación una vez y luego empezó a marcar un código en el teclado. Carla gritó desde el otro lado de la habitación, ¿qué haces? Él no la miró. Su voz era monótona. Preparando la medicación, pero su tono había cambiado. Menos clínico, menos mesurado. Más impaciente, como si la máscara que había estado usando estuviera empezando a resbalarse. La foca herida en la camilla se puso rígida de repente. No de dolor esta vez, sino de reconocimiento. Sus ojos se abrieron de par en par. Se fijaron en el frasco que el médico tenía en la mano. Alto, dijo con voz áspera y quebrada. Eso no es. El médico. La cabeza se giró bruscamente hacia él. Cállate. No estás al mando aquí. Y en ese preciso instante el gruñido de Sombra volvió a estallar, más profundo, más fuerte, más furioso. El perro. Se lanzó hacia adelante con tanta fuerza que el guía se estrelló contra la pared. La mano del líder del equipo se dirigió a su rifle a pura instinto. La habitación explotó, gritos, ladridos, botas resbalando sobre las baldosas, el caos se plegaba sobre sí mismo. Ava avanzó rápido, pero no frenético. Levantó su voz apenas interrumpió el ruido. Todos, deténganse. Por medio segundo, lo hicieron. El doctor. Se congeló con los frascos aún aferrados en su mano. Sombra se congeló en medio de un gruñido, con los ojos ardiendo. Las focas se congelaron porque el tono de Ava ya no era civil. No era la suave voz de una enfermera. Era una orden. Tranquila, la clase de voz que daba órdenes en lugares donde la vacilación significaba la muerte. Ava dio un paso lento. Más cerca del médico con la mirada fija en el frasco. ¿Qué es eso? Preguntó su voz era tranquila, pero afilada como una cuchilla. Los labios del doctor se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Medicina, dijo. Entonces casi susurró como si no pudiera evitarlo, como si la máscara finalmente se hubiera roto por completo. Y si me tocan, todos morirán antes del amanecer. Ava no se inmutó. Pero el líder del equipo SEAL sí. Porque el médico no solo había amenazado a una enfermera. Amenazó a todo un equipo SEAL atrapado en un hospital. Sin respaldo, sin escapatoria, y con una tormenta furiosa afuera que no dejaba entrar ni salir a nadie. Y ahora la pregunta que quedaba era, ¿podría Ava moverse lo suficientemente rápido para detenerlo antes de que envenenara a todos en ese edificio? Tengo una pregunta para ti. Si fueras Ava, ¿lo confrontarías de inmediato o fingirías no haberte dado cuenta y reunirías pruebas? Primero. Deja la confrontación o la prueba en los comentarios. Ava no levantó la voz. De nuevo. No lo necesitaba. La sala ya estaba escuchando porque el líder del equipo SEAL se había quedado en silencio. Y cuando un SEAL se queda quieto, todos lo notan. La mano del doctor flotaba cerca del botiquín como si fuera suya. La correa de Sombra estaba tensa. El canino vibraba con violencia contenida, con los ojos fijos en el frasco. La foca herida en la camilla intentó levantarse de nuevo, haciendo una mueca de dolor,
y dijo con voz áspera, «Eso no es morfina». La mandíbula del doctor se tensó. «Estás delirando». Ava dio un paso lento hacia adelante con las palmas de las manos. Abrió la boca como si estuviera calmando a un paciente. Luego dijo, «Muéstrame la etiqueta». Los ojos del doctor se dirigieron al desgarro de la placa en la boca de Shadow, luego al bolsillo de Ava, donde había desaparecido. Y eso es cuando Ava lo vio por primera vez. Miedo, no miedo al perro. Miedo a quedar expuesto. «Mamá», dijo el líder del equipo. Levantó una mano sin apuntar con un arma, pero deteniendo la sala. «Doc», dijo. «En silencio». «Bájalo». El doctor se rió una vez. «Fuerte». «Feo». «No estás en condición para dar órdenes». El líder del equipo ni siquiera parpadeó. «Bájalo». La tormenta azotó el edificio con tanta fuerza que las ventanas vibraron como si estuvieran a punto de romperse. Los dedos del médico. Apretó el frasco. Entonces hizo algo que hizo que la sangre de Ava corriera más fría que el aire de Alaska. Sonrió como si ya lo hubiera decidido, como si ya hubiera contado la habitación. «Tú, la gente cree que esto es un hospital», murmuró. «Es una caja». Y de repente. Movimiento cerró de golpe la puerta del armario y empujó a Carla hacia atrás con tanta fuerza que tropezó con un carrito de suministros. Eso fue en el momento en que las focas se movieron. El guía tiró de sombra hacia atrás, pero el perro luchó como un arma viviente. El líder del equipo se interpuso entre el médico y Ava con un movimiento fluido. Otra foca agarró a Carla y la jaló detrás de la enfermera. «Estación». La foca herida intentó bajar las piernas de la camilla, apretando los dientes, la furia superando al dolor. Y Ava no retrocedió. Se deslizó hacia la izquierda fuera de la línea central. Como hacías cuando esperabas que apareciera un arma. Ella ya no pensaba como una enfermera. Pensaba como alguien que había pasado años viendo a hombres meterse en bolsillos justo antes de que muriera la gente. El médico buscó su abrigo, y Ava lo supo. Ni un bisturí, ni una jeringa, algo más. La sombra explotó hacia adelante de nuevo y el manejador perdió la correa por medio segundo. El K9 se lanzó, chasqueando las mandíbulas. No a la cara del doctor, no en la garganta, en la muñeca. El doctor gritó y el frasco salió volando de su mano. Nos deslizamos por las baldosas. Ava se movió al instante, se arrodilló y lo agarró antes de que alguien lo pisara. El líquido del interior no era transparente como medicamentos normales. Estaba ligeramente teñido, casi aceitoso. El doctor la miró fijamente con los ojos muy abiertos y espetó, «Devuélvemelo». Ava no respondió. Giró el frasco, leyendo lo poco que había impreso. No era de farmacia. No era suministros hospitalarios. Era un contenedor de campaña, sin marcas, salvo por un pequeño símbolo en la esquina. Un símbolo de Ava la reconoció de un lugar en el que había jurado no volver a pensar. El líder del equipo Seal vio cómo su rostro cambiaba. «Ava», dijo en voz baja. «¿Qué pasa?» Ava tragó saliva. Se obligó a mantener la voz baja. «Tranquila. No es medicina», dijo. «Aquí no». La respiración del doctor se aceleró. Miró a su alrededor como un animal acorralado. Entonces hizo algo que hizo que la columna vertebral de cada foca se tensara. Una vez. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño control remoto, un mando negro barato. De los que se usan para puertas de garaje. Del tipo que se usa para detonadores. Lo levantó como una amenaza. «Todos atrás». Siseó. O presiono esto y todo este lugar se convierte en un ataúd congelador. Las luces parpadearon de nuevo y en algún lugar profundo del edificio, un vino mecánico bajo comenzó a subir. El generador, el oxígeno, el sistema de calefacción. Algo estaba fallando. Ava sintió su corazón se desaceleró. Eso no fue pánico. Eso fue entrenamiento. Dejó el frasco suavemente sobre el mostrador con las manos visibles. «Está bien», dijo en voz baja. «Está bien, nadie te apresuraba».
Los ojos del doctor se quedaron fijos en ella. Eres más inteligente que el resto, dijo. Dijo. Por eso le gustas al perro. Ava asintió levemente. Como si estuviera de acuerdo. Entonces ella cambió su peso ligeramente. Diminuto, casi invisible. El líder del equipo lo atrapó. Lo había visto antes en otros operadores. Una señal silenciosa. Estoy a punto de moverme. Ava miró el control remoto del doctor. Si presionas eso, dijo, no nos matarás. La sonrisa del doctor regresó. Lo sé. La voz de Ava se mantuvo. Plano. Primero matas a la foca en la camilla. La foca herida gruñó, intentando sentarse de nuevo. Inténtalo. Ava no lo miró. Mantuvo la vista fija en el doctor. Ya está herido. Su cuerpo no sobrevivirá al frío. La mirada del médico se dirigió a la camilla. Solo un. Y en esa película, Ava vio la verdad. El doctor no quería matar a todos. Quería una cosa, un objetivo. El líder del equipo habló en voz baja y letal. ¿Para quién estás aquí? Los labios del doctor se crisparon. Tú no, dijo. Entonces sus ojos se posaron en Ava. Ella. La sala quedó en un silencio tan profundo que se sentía como una presión en los oídos. Carla susurró que. La voz del doctor se volvió casi alegre. ¿Crees que es enfermera?, preguntó. Ella es la razón por la que 47 hombres nunca regresaron a casa. Ava no se inmutó, pero el Seal. El líder del equipo lo hizo. Su rostro se tensó. La respiración de la foca herida se detuvo por un momento. Ritmo. Incluso Sombra se quedó quieta, como si el perro pudiera sentir el cambio en el aire. Los dedos de Ava se curvaron ligeramente, no en miedo, en contención, porque el médico acababa de decir un número que no era público, un número que estaba enterrado, un número que solo conocían los de la guerra. Y el doctor sonrió más ampliamente, levantando el control remoto un poco más. ¿Puedes parar? Me susurró. Pero luego les contaré lo que realmente hiciste allí. Ava lo miró a los ojos, tranquila como el hielo. Y entonces finalmente ella dijo la frase que hizo palidecer a todos los Navy SEAL en esa sala porque no era negación. Era reconocimiento y demostró que lo conocía. Ava no se movió cuando lo dijo. Ella no se abalanzó, no se inmutó, ni siquiera levantó la voz. Simplemente lo miró y dijo, no eres médico. Eres un mensajero. La sonrisa del hombre se contrajo por un segundo como si hubiera tocado un nervio bajo la piel. La del líder del equipo SEAL, los ojos se entrecerraron. La foca herida en la camilla dejó de respirar por un instante. Incluso Sombra se quedó en silencio con las orejas hacia adelante, observando las manos del hombre como si fueran un arma. El falso doctor apretó el control remoto y siseó, cállate. Arriba. Ava no lo hizo. Asintió una vez hacia el frasco en el mostrador. Eso no es veneno, dijo. No del tipo que finges que es. Los ojos del hombre se abrieron. De nuevo demasiado rápido. Así que la voz de Ava se mantuvo tranquila, casi suave. Quiere decir que pareciera un accidente, un fallo del sistema, una hipotermia. El líder del equipo tragó saliva con dificultad porque ahora la amenaza no era solo una bomba. Era toda la base. La tormenta había. Lo sé yo. Y la persona que sostenía el control remoto ya había planeado cómo morirían. El hombre levantó el control remoto. Más arriba, temblando. Ahora vuelve arriba, gritó. O lo presiono y te congelas donde estás. Una de las focas. Dio medio paso adelante, pero el líder del equipo lo retuvo con una mano. Ava vio el control remoto con claridad. No era un detonador. Estaba conectado a los sistemas de emergencia del edificio. Calefacción, oxígeno, generador de emergencia y un interruptor de seguridad. Disfrazado de control de seguridad. Ava ya había visto versiones similares en el extranjero, en clínicas que no eran realmente clínicas. Ella dio un paso lento hacia un lado. Colocó el mostrador entre ella y el hombre.
No quieres presionarlo, dijo. Dijo. Soltó una carcajada. ¿Por qué no? Los ojos de A no se apartaron de los suyos. Porque eres todavía dentro del edificio, respondió. La habitación quedó en completo silencio. El hombre parpadeó. Había estado tan concentrado en el poder, en la influencia, que había olvidado la verdad más simple. Si lo cerrara todo, muere también. Fue entonces cuando el líder del equipo se movió, no hacia el hombre, sino hacia el panel de la pared cerca de la estación de enfermeras. No lo tocó. Solo lo leyó. Bajó la voz. Ava, dijo en voz baja. Dime qué hay. Una forma de anularlo. Ava no respondió de inmediato. Miró a Shadow. La mirada de K9 estaba fija en el bolsillo del hombre, no en el control remoto, como si oliera a algo más. Los ojos del falso médico. Corrió hacia el pasillo, hacia la salida, hacia la huida. Y Ava vio el cambio antes que nadie. Habló rápido, agudo. No está aquí para morir, advirtió. Está aquí para cumplir. El líder giró la cabeza hacia el hombre. ¿Entregar qué? El doctor torció la boca. Una lección, espetó. Entonces hizo algo. Que hizo que todos los sellos en esa habitación se activaran en puro instinto de combate. Lanzó el remoto. Ni a Ava, ni a las focas. Lo arrojó por el pasillo hacia la puerta principal de la sala eléctrica. Sonó y se deslizó por el suelo como un trozo de basura. Durante medio segundo, nadie se movió porque nadie sabía si era un truco. Entonces las luces del edificio parpadearon con fuerza. Las rejillas de ventilación tosieron. Una profunda alarma comenzó a latir por el techo. La foca herida en la camilla gimió cuando el frío le golpeó la piel como una bofetada. Carla susurró, «Oh Dios mío». El falso doctor corrió directo a la escalera. Las focas se movió al instante, pero Ava se adelantó. Cortó el ángulo como si lo hubiera hecho cientos de veces, agarró el carro de emergencia, y lo estrelló de lado contra el pasillo para bloquearlo. El hombre se estrelló con el hombro y cayó al suelo con fuerza. Sombra lo golpeó un segundo después. El K9 no le mordió la garganta. No lo desgarró. Lo inmovilizó. Con todo su peso. Dientes al descubierto. A centímetros de su cara. El hombre gritó intentando meter la mano en el bolsillo. El líder del equipo se le echó encima en dos zancadas. Retorciendo el brazo hacia atrás y arrancando algo. Un segundo control remoto más pequeño oculto. El líder del equipo miró fijamente, lo miró como si fuera una serpiente. Tenías un refuerzo, gruñó. El hombre escupió sangre. Y se rió. Claro que sí. El pecho de Ava se elevó lentamente. Entró con los ojos escudriñando el abrigo del hombre, su cuello, su cinturón. Entonces lo vio. Una pequeña mancha en la costura interior. No era una marca médica ni militar, sino un símbolo, uno que había visto en Afganistán, en un recinto cuyas paredes estaban llenas de radios, mapas y hombres sin uniforme. Sus dedos se apretaron. Miró al líder del equipo. No es de aquí, dijo. Ni siquiera está aquí por las focas. El rostro del líder del equipo se ensombreció. ¿Y luego quién? La mirada de Ava se dirigió a la foca herida. En la camilla, luego a Sombra. Está aquí por el perro, dijo. El líder del equipo se quedó quieto. ¿Qué? La voz de Ava bajó. Shadow ya ha sido desplegado antes. Los contrabandistas conocen a los perros militares. Saben lo que pueden detectar. El hombre bajo el peso de Sombra gruñó. Hablas demasiado. Las alarmas seguían latiendo. El calor se estaba apagando. Y ahora tenían dos problemas. Un traidor bajo custodia y una base que estaba a punto de convertirse en un congelador. ¿Qué? Uno de los sellos corrió hacia el panel y lo abrió de golpe. La anulación del sistema está bloqueada, gritó. Necesitamos acceso de nivel de comando. El equipo. El líder miró a su alrededor. No hay órdenes, espetó. Nos cortaron la comunicación.
Ava se acercó al panel. Muévete, dijo ella. Dijo. La foca dudó, luego se movió. Ava se arrodilló con las manos firmes, los ojos escaneando cables como si fueran venas. No estaba adivinando. No estaba improvisando. Estaba recordando. Esto es un sabotaje. Bucle, dijo ella. No es un fracaso. Carla la miró fijamente. ¿Cómo lo sabes? Ava no levantó la vista. Porque lo he visto en hospitales de campaña, dijo. La mandíbula del líder del equipo se tensó. Allí. Ava asintió una vez. Sus dedos trabajaban rápido. Un cable se desprendió. Un conector volvió a su lugar. El tono de la alarma cambió. Los respiraderos volvieron a toser. Un leve calor regresó. No mucho, pero suficiente. El edificio ya no parecía muerto. Una de las focas susurró casi para sí misma. Acaba de salvar a todo el hospital. Ava no respondió. Se quedó de pie y miró al hombre en el suelo. Ya terminaste, dijo. El falso médico. Sonrió a través de la sangre. No, susurró. Llegué temprano. Y luego de en algún lugar fuera del edificio, un nuevo sonido se elevó a través de la tormenta. Motores. Las focas giraron sus cabezas hacia el ventanas. La tormenta seguía azotando, pero a través de los faros blancos que se arremolinaban, cortaban la nieve como cuchillos. Ni uno solo vehículo. 3 militares avanzando rápido. El líder del equipo entrecerró los ojos. Eso no es nuestro, dijo. Ava sintió un nudo en el estómago. El falso médico volvió a reír. Ahora más débil, pero satisfecho. Ya les dije, dijo con voz áspera. Esta noche todos se mueren. Las orejas de Sombra se levantaron, sin agresividad, sino alerta. El perro reconoció el sonido. El líder del equipo agarró su rifle. Posiciones, gritó. Los sellos se movieron como un solo cuerpo, tomando ángulos, usando la puerta Marcos, convirtiendo el pasillo de un hospital en una línea defensiva. Carla se arrinconó, temblando. La foca herida intentó. Para sentarse de nuevo con los dientes apretados. Ava no corrió. Caminó hacia la camilla, ajustó la gasa a su costado y susurró, «Quédate conmigo». Sus ojos se clavaron en los de ella. «¿Quién eres?», preguntó. Dijo con voz áspera. Ava no respondió. Todavía no. Los faros del exterior se apagaron. Puertas se abrió. Se movieron siluetas en la nieve y entonces el sonido más fuerte de todos golpeó el edificio. Botas en los escalones. La puerta se abrió de golpe. El aire frío entró como un ser vivo. Y una voz atravesó la tormenta, aguda y autoritaria. ¿Dónde es Ava Hart? Todas las focas del pasillo se quedaron paralizadas. Porque no era una contrabandista. No era un civil. Era una voz de la Marina. Alta autoridad. El líder del equipo. Dio un paso adelante con las armas aún en alto. «Identifícate», gritó. La figura dio un paso adelante. Bajo las luces del hospital, un comandante de los Navy SEALs de mayor edad con una parca oscura, clasificado inconfundible incluso bajo la nieve, ojos duros como el acero. Miró más allá de los rifles, más allá de la sangre, más allá del K9 y directamente hacia Ava. Su expresión no se ablandó. Se tensó como el dolor, como el orgullo, como el alivio. «Ava», dijo en voz baja. La sonrisa del falso médico desapareció porque no fue un rescate. Fue un ajuste de cuentas. Y las siguientes palabras del comandante hicieron que todo el pasillo quedara en silencio. Ella no era enviada aquí como enfermera. La enviaron aquí para mantenerte con vida. ¿Y si esto? La historia te aceleró el corazón aunque sea una vez, hazme un favor. Suscríbete. En serio, es gratis y es la única razón por la que estas historias siguen apareciendo. Deja un comentario también. Dime desde dónde las ves. Esta noche.
Y si confías más en la gente tranquila que en la ruidosa, el siguiente vídeo ya está en tu pantalla.